noches, en el video que corresponde vamos a realizar una curva de equilibrio utilizando el modelo termodinámico de actividad de Van Laar, que es basado a partir de las ecuaciones de Van der Waals. Aquí podemos ver que este equilibrio, este modelo termodinámico describe muy bien los equilibrios de fase líquido-vapor y en este caso pues nosotros podremos utilizar datos experimentales para obtener las curvas de equilibrio. No es un modelo termodinámico que se utilice mucho debido a sus altamente consideraciones experimentales, pero de todas maneras ajusta muy bien las curvas termodinámicas para un número de mezclas bastante considerable. Aquí tenemos las expresiones de los parámetros o los gamas y tenemos las condiciones límites nuevamente de ilusión infinita, donde a partir de los gamas a ilusión infinita podemos encontrar los parámetros de Van Laar. Entonces, con esta información vamos a realizar el siguiente ejemplo y me dice que obtenga la curva de equilibrio para un sistema o para una mezcla acetona-agua a 130 kilopascales. Los coeficientes de actividad de ilusión infinita son dados y nos dice que utilizamos obviamente el modelo de Van Laar. Nos están dando la información de las constantes de Antoine para la mezcla, nos están diciendo que las expresiones nos dan una presión de saturación en torr y que la temperatura se lee en grados centígrados. Con esta información pues vamos a construir nuestra curva de equilibrio. Entonces nuevamente tomamos los datos. Aquí ponemos que es una mezcla acetona-agua. Entonces, acetona es el componente más volátil. Si no, pues uno calcula las temperaturas de ebullición y con eso pues lo corrobora. Entonces, acetona agua. Y vamos a colocar entonces los datos que nos dieron, que serían los parámetros de Antoine, A, B y C. Entonces, nos fijamos bien acá, sería 7,11714. Aquí sería 12, 10, 595 y acá sería 229,664. Lo mismo para el agua, que sería de 8,07131, 1730,63 y 233,426. Bien, entonces ya con los parámetros de Antoine tenemos que necesitaremos saber nuestros datos de equilibrio, en qué rango de temperaturas los vamos a calcular. Y obviamente eso va a ser entre los rangos de temperaturas de ebullición, por lo tanto necesito calcular las temperaturas de ebullición. ¿Cómo vamos a encontrar las temperaturas de ebullición? Con la presión del sistema. La presión del sistema en este caso me dice que son 130 kilopascales, perdón, 130 kilopascales. Y acá hay que tener en cuenta que las expresiones de Antoine nos dice que la presión de saturación debe ser, o la presión debe ser ingresada en torr. Entonces, estos 130 kilopascales es lo mismo que decir 130.000 pascales. Entonces, estos 130.000 pascales, pues los puedo obtener con la función convertir de Excel y me dice que el número que quiero convertir, punto y coma las unidades, entonces busco pascales. La razón por la cual lo haya convertido a pascales fue porque en Excel no están los kilopascales, a mi entender. Entonces, 130.000 pascales y me dice unidades a las cuales quiero convertir y acá están los torr. Entonces acá y le doy Enter y me dice que son 975,008. Esa sería la presión total en torr. Bien, entonces con estos datos vamos a hacer el solver para las temperaturas de ebullición. Vamos a poner la función de Antoine igualada a 0 para hacer el solver. Y vamos a decir que entonces para el primero sería A menos B sobre la temperatura más C. Y toda esta expresión va a ir restada del logaritmo en base 10 de la presión del sistema. Recuerden que para encontrar la temperatura de saturación, yo evalúo la ley de Antoine, la presión del sistema, y eso me da la temperatura de saturación. Teniendo en cuenta que son en torr, y aquí le damos Enter, y ya lo único que hacemos es hacer un solver para esta ecuación, decirle que queremos que esta ecuación se haga igual a 0, diciéndole que me varíe la temperatura. Y en este caso podemos encontrar la temperatura de ebullición, que son 63,59 grados centígrados. Aquí pues voy a indicar que son en centígrados. Bien, asimismo pues voy a hacer el solver para la segunda.
teniendo en cuenta que la ponga bien. Entonces acá voy a poner acá esto y voy a hacer el solver. Lo mismo, selecciono la función objetivo, que es la ley de Antoine igualada a 0. Le digo que quiero que me haga esa ecuación 0, variando una casilla de temperaturas. Y esa temperatura me va a dar 107,09. Esa sería la temperatura de ebullición del agua a un poco más de una atmósfera, que son los 130.000 kilopascales. Bien, con esta información ya puedo a partir de nuestro algoritmo que hemos revisado hasta el cansancio en anteriores videos y en clase, donde me dice que defina una temperatura y una composición de la mezcla. La recomendación, como siempre, es empezar por el punto más sencillo y es que la composición sea 0 y 1, o sea, trabajemos con las sustancias puras para que la temperatura de la iteración me dé la temperatura de ebullición del componente menos volátil. Esto lo hago con el fin de corroborar si el programa está bien sacado, o sea, si está bien programadas las celdas, porque es un valor que estoy seguro que me dé numéricamente a cuál debo llegar. Entonces calculo presiones de saturación. La presión de saturación pues es A menos B sobre la temperatura supuesta más C. Y acá le damos Enter. Aquí ponemos la presión de saturación del 2. Nos fijamos que esto esté bien. Listo. Entonces aquí tenemos las temperaturas de saturación. Ah, bueno, pero acá estoy cometiendo un error. Acá tengo que despejar el logaritmo, porque estoy simplemente colocando A menos B sobre T más C. Eso sería 10 elevado a esta expresión. Ahora sí. Listo. Entonces ahora sí la corrijo. Y veo que esto ya esté bien acá, bien acá. Listo, ahora sí. Bien, con las presiones de saturación lo que puedo hacer es calcular o calcular los gamas, los parámetros, los coeficientes de actividad, pero me están dando una información. Me están diciendo que para calcular, el modelo me dice que para calcular los gamas necesito los parámetros de Van Laar. Y los parámetros de Van Laar pueden ser calculados a disolución infinita. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo conozco los parámetros a dilución infinita, que los conozco, en este caso acá voy a poner el primero y voy a poner el segundo. Entonces, gamma 1 de dilución infinita, gamma 2 a dilución infinita. Entonces, gamma 1 de dilución infinita me están diciendo que es 8,12, mientras que el otro me da 4,13. Y para calcular los parámetros de Van Laar, me dice que de dilución infinita simplemente el A21, el primero, el A12 sería el logaritmo natural del gamma 1 de dilución infinita. Y asimismo hago el siguiente, que sería el logaritmo natural del gamma 2 a dilución infinita. Bien, ya con estos valores, pues ya puedo calcular los coeficientes de actividad a través de las ecuaciones de Van Laar. Aquí me las voy a traer. Acá. Entonces, para calcularlos, debo ingresar estas expresiones. Entonces sería eh, gamma 1, aquí lo voy a poner. Gamma 1, gamma 2. Y gamma 1 sería la exponencial de este valor de A12 sobre todo este término al cuadrado, pero pues ese término al cuadrado es ese mismo término elevado a la menos 2. Entonces coloco 1 más x1 por x a12 sobre x2 por a21, teniendo en cuenta no equivocarme, cierro este paréntesis y esto va elevado a la menos 2 y aquí cierro el exponencial. Con esta información ya puedo darle Enter y acá con esta información ya puedo hacer el siguiente. Entonces otra vez la exponencial de A21 multiplicado por este término a la menos 2, que sería 1 más x2 por A21
sobre x1 por A12. Cierro este paréntesis, cierro este y lo elevo a la menos 1, a la menos 2. Y ya cierro el exponencial. Aquí me pone error en división de 0 porque, como nos damos cuenta, está dividido en la composición 1 y la composición 1 es 0. Para evitar este problema, yo les decía que coloquemos un valor muy cercano a 0, pero que no sea 0 para que no me ponga error de división entre 0. Entonces lo que yo hago simplemente es decirle 0,0000001 y listo, eso es un número prácticamente igual a 0. Aquí en este caso pongamos de una vez 1 menos este, para que quede programada. Bien, entonces ya con el gamma 1 y el gamma 2 podemos calcular la constante de Henry 1, la constante de Henry 2. Sabemos que la constante de Henry 1 pues es gamma 1 por x1, ¿verdad? No, por presión 1 de saturación sobre presión total, teniendo en cuenta que la presión y la presión de saturación tengan las mismas unidades y eso ya pues lo verificamos. K2 sería lo mismo, gamma 2 por presión 2 sobre presión total. Y ya para calcular xy1 o la fracción de vapor 1 y la fracción de vapor 2, pues entonces la fracción de vapor 1 sería el Ka1 por la composición líquida 1. Recuerden que esto sale de la ley de Raoult, ¿sí? Bien, y aquí tenemos el otro, que sería x2 por K2. Y aquí garantizamos que la sumatoria de las fracciones de igual a 1, entonces la sumatoria de las fracciones debe dar igual a 1. En este caso, pues ya tenemos el programa listo para iterar nuevamente y lo único que debemos hacer es decirle al Excel que nos diga cuál es la temperatura que hace que la sumatoria de esto dé igual a 1. Entonces vamos a hacer ese cálculo, vamos a hacer esto en Excel, vamos a darle la herramienta Solver, vamos a seleccionar nuestra celda objetivo como la sumatoria de las fracciones de vapor, vamos a decirle que esto debe ser igual a 1 y vamos a decir que lo haga variándonos la temperatura. En este caso nos tendría que dar la temperatura de ebullición del componente 2, puesto que esto es 100% componente 2. Aquí pues me salió con un montón de decimales, trajimos con 3 y vemos que efectivamente la temperatura de ebullición nos dio lo que nos tenía que dar, 107,097. Ya pues el resto es darle a otras composiciones, hacer los datos, construir la curva de datos para otras composiciones. Vamos a tomar un tamaño de paso de 0.05. Listo, y vamos a hacerlo, vamos a desplegar esto para el resto de composiciones. Bueno, aquí se me fue un poquito la mano. Aquí tenemos, listo, 1. En este caso, para evitar el mismo problema, pues yo voy a poner un valor muy cercano a 0. Listo, y pues ya lo único que queda es arrastrar. Aquí ya queda esto arrastrado. Las presiones de saturación, aquí para que no genere conflicto, pues voy a poner estos parámetros de Van Laar como constantes. Arrastro y aquí ya todo esto queda arrastrable. Listo. Y lo único que tengo que hacer es el solver simultáneo para cada una de estas composiciones. Entonces, para este resto de composiciones, pues vamos a hacer un solver simultáneo. Vamos a decirle datos, resolver. Vamos a seleccionar la celda, la opción de restricciones. Vamos a decirle que todas nuestras celdas de referencia, excepto la primera, deben dar iguales a 1. Y vamos a decirle que nos haga esto variando todas las temperaturas. De esta manera pues ya tenemos nuestros datos iterados. Vemos que la temperatura de los extremos en composiciones puras o en los puntos de ebullición más bien nos deberían dar 63,59 efectivamente y 107,097 y ya lo único que tenemos que hacer es graficar. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a seleccionar los datos y vamos a hacer una curva temperatura-composición. Entonces vamos a calcular composición en líquido versus temperatura. Y vamos a hacerlo también para la composición de vapor. Composición de vapor
versus temperatura. Y esta sería nuestra curva de equilibrio. Aquí tenemos nuestro equilibrio líquido-vapor para nuestra mezcla acetona-agua. Aquí pues lo organizamos un poquito. Y acá tenemos nuestra curva de equilibrio. Si ya lo que queremos es calcular pues una curva líquido-líquido, perdón, un diagrama de composición-composición, entonces pues hacemos composición en X, composición de líquido del componente más volátil, recuerden eso, versus composición de vapor. Y aquí tenemos un diagrama composición-composición. Aquí podemos, ese sería un Y contra X, un diagrama YX o XY. Podemos agregar la línea de referencia, que es útil en los equilibrios. Entonces acá pues ya usted puede agregarle la línea lo que quiera. Acá podemos rápidamente las líneas de referencia. Y aquí ya tenemos nuestro diagrama composición-composición. Y de esta manera pues se construye equilibrios a través del modelo de Van Laer. Ya usted puede pues simular eso con otro modelo termodinámico, por ejemplo el de Wilson, y se puede dar cuenta que los resultados no van a variar mucho, y por lo tanto es un modelo que queda aceptable para realizar curvas de equilibrio. Eso sería todo, muchísimas gracias.